Hay días de victoria y hay días de fracaso. Hay días de éxitos y hay días en que las cosas no salen bien. Hay días en que estamos perfectamente con nuestra salud y hay días en que se quebranta la salud. Y la fe verdadera, la fe auténtica, le permite a uno poder descubrir la presencia de Dios en todas esas circunstancias. Esa frase que suelen decir los esposos cuando se casan: prometo amarte en la alegría y en el dolor, la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez, es una frase que nosotros deberíamos aprender también a aplicar a nuestra relación con Dios. Señor, quiero aprender a amarte en la alegría y en el dolor, en la abundancia y en la escasez y en la salud y la enfermedad. Y se los digo porque de esa frase tendremos que echar mano muchas veces en nuestra vida. En nuestra relación con Dios no todo es salud, no todo es abundancia, no todo es alegría. También hay momentos, muchos momentos, en los cuales son de enfermedad, de escasez, de tristeza, de fracaso. Y ahí es necesario como probar la integridad y la calidad de nuestra fe y de nuestro amor a Dios, para que no sea simplemente un amor donde si el triunfo está, pretendemos amarle, o si la abundancia está, nuestro amor permanece allí firme. Recuerdan ustedes que en estos días leíamos el texto, creo que fue el martes, donde el profeta Elías, en una especie como de batalla espiritual, venció a los 400 profetas de Baal, en donde hicieron una prueba a ver cuál era el Dios que respondía más rápidamente a las peticiones frente a un holocausto que se iba a hacer. Y el texto de ese día nos recordaba a nosotros cómo los profetas de Baal durante muchas horas estuvieron gritando y sacándose sangre, intentando que Baal les respondiera a su súplica, pero Baal no dio respuesta, Baal permaneció en silencio. Y cuando Elías ora a Dios, cae fuego del cielo y se consume el animal que él había puesto en el centro para ofrecerlo en holocausto. Eso fue un triunfo de Elías, sin lugar a dudas, Dios lo respaldó. Pero es que también los triunfos traen consecuencias. Y también la persona que quiere triunfar tiene que estar dispuesta a pagar el precio de su triunfo. Porque no crean ustedes que las cosas se quedaron simplemente así y que Elías salió en hombros o que fueron tocando bombos y platillos por delante de él, exaltando su labor. No. Elías ahora tenía que aprender que también el triunfo delante de los hombres trae consecuencias. Porque la reina Jezabel, después que murieron todos los profetas de Baal, porque todos fueron pasados a cuchillo, todos fueron muertos, la reina Jezabel, dice el texto bíblico, montó en cólera y entonces empezó a perseguir a Elías para darle muerte. Jezabel no iba a permitir que sus profetas, los profetas de Baal, hubieran quedado en ridículo en público y sobre todo que hubieran sido muertos. Ahora esta mujer llena de rencor estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias y empieza a perseguir a Elías. Y a Elías le toca huir y esconderse en la montaña. Elías fue un desplazado por la violencia, por la persecución. Y obviamente en la persecución y en el desplazamiento aparecen las crisis. Ya había tenido su cuarto de hora de triunfo, ahora tenía que vivir la otra circunstancia y la circunstancia de la persecución. Por eso les acabo de decir que todos nosotros tenemos que echar mano en nuestra fe de esa frase de prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la abundancia y la escasez. Elías conocía el sabor del triunfo. Ahora le tocaba tragar el trago amargo de la persecución. Se esconde y en medio de su escondite sufre una crisis existencial muy profunda.
tan profunda que dice la palabra de Dios que incluso Elías llegó a desearse la muerte. Y fíjense que había sido un hombre que había sido respaldado por Dios en su acción. Y aún así, ahora experimenta el otro lado, la otra cara de la moneda, y también experimenta, como nosotros lo hemos experimentado muchas veces, una especie como de soledad, de abandono, de crisis, de sinsentido. Pero Dios también estaba dispuesto a respaldar a Elías en ese momento de crisis. Y dice el texto de hoy, en el libro de los Reyes, el capítulo 19, que Elías llegó al Horeb, se metió en una cueva y allí pasó toda la noche. En una cueva. Una cueva puede ser el signo del ensimismamiento. ¿Qué es el ensimismamiento? El encerrarse en sí mismo. Cuando uno se encierra en sí mismo, uno se ha encerrado en la oscuridad. Porque una cosa es volver sobre sí mismo para la reflexión, que ese es un ejercicio que hay que hacer siempre. Pero volver sobre nosotros mismos para reflexionar no es lo mismo que ensimismarse, que es meterse dentro de sí mismo, pero no para la reflexión, sino para encerrarse. Cuando uno dice, no quiero ver a nadie, no quiero hablar a nadie, no quiero contestar a nadie, donde uno en el día de hoy hasta su teléfono lo apaga, porque no quiere que nadie le moleste. Eso es una cueva. Y dentro de la cueva empiezan a pasar muchas cosas. Empiezan las tormentas, empiezan las angustias, empiezan las preguntas. Y fíjense que en medio de todas esas cosas uno siempre se pregunta, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué no me muestra su rostro? ¿Por qué no viene en mi auxilio? Y mire lo que dice el texto bíblico, que le llegó la palabra del Señor a Elías y le dijo, sal y permanece de pie en el monte del Señor. Lo primero que se necesita para salir de una crisis es salir de sí mismo, porque la respuesta a la crisis, a ese tipo de crisis, no está dentro de nosotros mismos. No vamos a salir de una crisis encerrándonos en nosotros mismos. No vamos a salir de una crisis en una cueva. Sal, dice el Señor, que voy a pasar delante de ti. Y entonces la primera experiencia que tuvo Elías cuando salió de la cueva fue que hubo un huracán violento. Pero en el huracán no estaba Dios presente. Después del huracán un terremoto, pero tampoco en el terremoto estaba el Señor presente. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor presente. Huracán, terremoto y fuego. Circunstancias de la vida, adversidad, dolor, donde no es fácil descubrir la presencia de Dios en medio de esas cosas. Pero hubo una experiencia de carácter espiritual que Elías vivió. Dice que después del fuego vino un susurro de una brisa suave. Así como cuando nosotros experimentamos muchísimo calor y de pronto hay una brisa suave, muy suave, que refresca nuestro rostro y siente uno esa brisa como un alivio en medio del calor. Eso es lo que Elías experimenta. Y dice que al oírlo, Elías cubre su rostro con el manto, porque allí encuentra a Dios y encuentra la voz de Dios, que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí encerrado? Y Elías se queja contra Dios y le dice, ardo en celo por el Señor, porque
han pasado a espada tus profetas y ahora quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Y el Señor le dice, vuelve a tu camino en dirección del desierto. Vuelve a seguir haciendo lo que tienes que hacer. Yo me ponía a pensar anoche, leyendo un poquitico el texto, que en la Sagrada Escritura no hay ni una sola persona creyente que no hubiera vivido momentos de crisis. La palabra de Dios llama a Abraham el padre en la fe, pero la fe de Abraham fue una fe también que fue acrisolada, consolidada. Fue una fe en la que él tuvo que mantenerse y probar día a día que de verdad era un hombre que tenía el corazón adherido a Dios. Porque la fe de Abraham no fue una fe sin crisis. Lo mismo que la fe de Moisés, lo mismo que la fe de María, lo mismo que la fe de Juan el Bautista, lo mismo de la fe de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Muéstrenme ustedes una sola persona en la Sagrada Escritura en que su fe no hubiera tenido necesidad de ser purificada. En todos, sin excepción, incluido el mismo Jesús. Y es que he entendido poco a poco que la fe necesita eso, acrisolamiento, purificación. ¿Y saben por qué? Porque nosotros a nuestra fe le hemos colgado mucha bisutería, mucho perendengue, mucho adorno, que no nos ha permitido caminar con confianza en el Señor, sino que nos hemos quedado en lo decorativo de la fe, en lo superficial de la fe, no en las cosas esenciales de la fe. Por eso uno muchas veces cree que es creyente, uno se imagina que es buen creyente, uno piensa de sí mismo que es un excelente creyente, pero el día en que su fe es tocada por la adversidad, uno se quiebra, se revienta. Porque nosotros creemos que simplemente porque somos piadosos, somos gente de fe. La piedad es una expresión de la fe, pero no es la totalidad de la fe. La fe necesita la piedad, pero ser piadoso no nos hace gente de fe. Porque hay momentos en los cuales uno tiene que ser capaz de darle a Dios una respuesta de confianza y decirle, vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando. Me imagino que alguno de ustedes sabe lo que significa seguir confiando en el Señor cuando le dan un resultado desalentador en una prueba laboral, en una prueba médica. Ustedes saben qué es pensar uno que el trabajo se lo van a dar y que no se lo dieron, o que el resultado médico va a resultar positivo y que no fue así, que es un resultado desalentador. Y entonces tener uno justo en ese momento que decirle al Señor, yo sigo confiando en ti, yo sigo esperando en ti. Porque Elías pensaba, probablemente, esto sí es especulación mía, que de ahí en adelante todo iba a ser éxito para él, como había logrado vencer a 400 profetas falsos. Y Elías se dio cuenta que no, que su vida estaba puesta en peligro, que también el éxito tiene un costo. Porque todo el mundo quiere éxito sin costo. Y no hay nada que no tenga costo. Todo tiene un precio. Y el creyente tiene que aprender a caminar siempre en medio de la adversidad, con mucha confianza en el Señor. Elías es de esos profetas que nos enseña a nosotros, junto con todos esos personajes de la Sagrada Escritura,
que aún en el amor más profundo a Dios, nunca estamos exentos de vivir crisis. La crisis hace parte de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.